Para añadir un poco de trasfondo, yo era un soldado en activo un año antes de que esto ocurriera. Un granadero entrenado para quitar vidas y desplegarse a otros países para luchar. Me entristece decir que nunca tuve la oportunidad de desplazarme a otro país, pero si no me hubieran entrenado, honestamente creo que no estaría aquí contando esta historia. Esta historia toma lugar en una noche fresca de verano aquí en Arizona, Estados Unidos. Acababa de salir de trabajar y llevé a una compañera a su casa después de cenar luego de nuestro turno. Pasé por una estación de gasolina después de dejarla. En ese tiempo tenía 2 trabajos, así que era un poco tarde, por ahí de las 2 de la mañana. Sabía que solo una bebida energética podría ayudarme a levantarme en la mañana al día siguiente para mi otro trabajo, así que lentamente manejé por la estación y vi que no había ningún otro coche en el lugar. Ahí fue cuando algo llamó mi atención mientras me estaba estacionando frente a la entrada. Había una figura oscura que venía desde las paredes de la gas y parecía reptar por la pared, moviéndose cada vez más cerca hacia mí. Apagué el coche, pero no me importó mucho. Pensé que era un borracho que estaba pidiendo limosna o algo parecido. Miré su rostro mientras se alejaba de las sombras. Abrió su boca para decir algo, pero antes de que pudiera lo interrumpí. En un momento regreso, señor. Él solo se quedó ahí mirándome mientras entraba a la tienda de la gas. Ni siquiera lo tomé en cuenta porque yo estaba muy cansado y ya quería ir a mi casa. Agarré con prisa mi bebida favorita y fui a la caja. Pagué por el producto en cuestión de 1 minuto, ya que el cajero no me hizo mucha plática. Salí de la tienda y noté que el hombre ya no estaba ahí. Estaba buscándolo mientras caminaba hacia mi auto y me lo encontré dando la vuelta en esa zona oscura otra vez. Pero algo se veía raro en él esta vez. No quería quedarme a averiguar lo que andaba mal, así que abrí la puerta de mi coche, cuando escuché a alguien correr hacia mí desde atrás. Me volteé lo más pronto que pude para mirarlo a la cara. Él estaba solo ahí parado, viéndome como a un brazo de distancia. Todas las opciones de repente me vinieron a la cabeza, gritándome que me metiera en el maldito coche y que azotara la puerta, pero él ya estaba demasiado cerca para que yo intentara algo sin que él reaccionara. Así que quise tratar de crear una plática pacífica, como un intento desesperado para tratar de quitarme a este raro de encima. Le dije: es usted de nuevo. ¿Le puedo ayudar en algo? Sus murmullos tenían un tono aguardientoso cuando dijo: ¿traes cambio? Estaba muy conmocionado, casi feliz porque podía darle dinero a este tipo como una solución pacífica. Le dije: claro que sí, espera un momento, voy por él. En el momento en que tomé un puñado de monedas hacia adentro del coche, escuché que la puerta de atrás de mí se abría y entonces sentí que me jalaban el cabello hacia atrás. Me jaló el cabello con mucha fuerza y murmuró: si gritas o intentas algo, te mando a la... Entonces siento que un cuchillo pasa muy lentamente por mi cuello y murmuró: ¿entendiste? Con cuidado moví la cabeza para decir que sí, y entonces contestó: bueno, vamos a Nuevo México, no hagas nada estúpido, pinto tus asientos con tu sangre. En ese momento estaba pensando: no jodan, esto no puede estar pasando. Así que tuve que relajarme y pensar: eso es lo que mi comandante decía en la armada. La clave para la victoria es una conciencia tranquila y una cabeza fría. Así que le pregunté: ok, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Me vas a decir por dónde irme? Y sentí que me soltaba un poco el cabello. Bueno, qué listo. Odio cuando me ruegan que los deje ir. Pues usa tu GPS o lo que tengas. Su navaja estaba haciendo presión sobre mi cuello como en un 70% más o menos, así que le dije que iba a moverme lentamente hacia la guantera para sacar mi GPS. Entonces le pregunté a qué parte de Nuevo México íbamos. Se rió y me dijo que me callara y que me pusiera a manejar. ¿Por qué se estaba riendo? Este tipo era un maldito enfermo. Estaba manejando y rezando mentalmente por un lugar abierto donde pudiera hacerle frente. Pude notar que la presión de su navaja estaba perdiendo fuerza sobre mi cuello más o menos cada 5 minutos que pasaban. Al principio la navaja estaba presionada en un 70%, pero ahora estaba en un 50%. Tenía que dar vuelta a la derecha en la siguiente calle. Al fin, vi una oportunidad. Vi una camioneta pick-up Ford Ranger viniendo desde la izquierda, en la calle que debía tomar.
En mi mente me pregunté, ¿quieres morir siendo un cobarde? Entonces, al ver que la Ranger venía rápido, en vez de dar la vuelta, pisé el acelerador a fondo hacia la camioneta y ¡boom! Todo lo que recuerdo de la conmoción es al tipo tirado hacia atrás mientras yo buscaba su mano para quitarle la navaja que tenía, y entonces la atoré en el volante. Pude oír el claxon sonar muy fuerte, llamando la atención. Él solo soltó el cuchillo y salió corriendo del coche en lo que yo recuperaba el conocimiento y dejaba de ver las cosas borrosas. Yo quería salir tras él, pero el conductor de la Ranger me tomó del brazo y me dijo, «Oye, ¿qué carajo pasó? ¿Tienes seguro?» Estaba tratando de empujar al tipo de la Ranger para atrapar a ese desgraciado cobarde, pero las únicas palabras que me salieron fue, «¡No dejes que se escape!». Eso fue todo lo que pude gritar mientras vi la silueta del hombre desaparecer en la oscuridad. Le conté todo a la policía cuando llegaron. Hice todo lo que se supone que debes hacer legalmente, pero no saqué nada de ello en este caso. Nadie vio a alguien con la descripción que di del hombre. Ahora llevo una pistola conmigo junto con unas navajas para que nunca vuelva a ser víctima de algo como esto otra vez. A veces subestimamos a la gente que encontramos en la calle. Las personas que parecen ser más inofensivas al final resultan ser las más peligrosas. La persona que originalmente narra la historia es un señor que creció en una cultura armamentista y por lo tanto concluye que la mejor forma de protegerse es cargando una pistola y llevando algunas navajas en su coche. Sin embargo, yo a título personal pienso que sería muy peligroso llevarlas si es que no sabes utilizarlas, ya que si te encuentras a alguien que sí sepa, podría usarlas contra ti. Recuerden activar los subtítulos para leer el guión original en inglés y así poder enriquecer su vocabulario y aumentar su nivel. Saludos a Centro Óptico GBO hasta Colombia, Quintanux, Pablo Maureso, Allison y todas las personas que han dejado su mensaje y se han suscrito últimamente. Finalmente quiero concluir con una pregunta importante a manera de encuesta. ¿Qué habrías hecho tú si te hubiera pasado esto? Comenten para publicar sus respuestas en el próximo video y así poder enviarles saludos. Tengan presente que las historias de terror existen para que aprendamos a cuidarnos. Agradezco muchísimo su visita, suscríbanse, denle like y compartamos el video para que sigamos creciendo como comunidad y más personas puedan ser parte de esta. Y recuerden, siempre da más miedo si es real. Hasta luego.